Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy con José Alberto Delgado. Gracias, Padre, porque hoy me permites estar nuevamente en un nuevo podcast. Dios de gloria, haz que esta palabra sea tomada por el Espíritu Santo y que todo aquel que la escuche sea lleno de tu bendita gracia y pueda comprender el poder de la palabra y así transformar su vida espiritual, alejándose así de toda corriente mundana que le conduzca al pecado, logrando así mantenerse más cerca de la presencia de Dios. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy: en busca del avivamiento. Pablo dijo en Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 al 30. Esto nos enseña que muy a principios de la iglesia de Jesucristo, cuando los apóstoles comenzaron a morir, por eso Pablo dice: después de mi partida, la iglesia empezó a desviarse, no porque la doctrina de la palabra hubiese fallado, sino, como lo dice el mismo versículo, la iglesia parece que se empieza a descuidar y permite consciente o inconscientemente el ingreso de falsos maestros y vividores del evangelio que empiezan a distorsionar las verdades y acomodarlas a sus antojos, pasando a la iglesia de una doctrina pura a una falsa doctrina, que arrastraría a una gran cantidad de discípulos, apartándoles del camino santo y glorioso, y esto hasta el día de hoy. Toda esta apostasía, que significa apartarse de Dios, ha hecho que la iglesia de Jesucristo, la iglesia apostólica, haya tenido tanto traspié, evitando así las manifestaciones masivas de su Santo Espíritu. Si comparamos la iglesia de hoy con la palabra de Dios, vemos que nos quedan muchas verdades bíblicas por restaurar. Todo esto ha permitido que muchos, ante una sola verdad, quieran verla de muchas maneras. Aprovechándose de esta falta de unificación de la verdad, es que vemos tantos falsos maestros y predicadores que lo único que logran es confundir más a la iglesia, permitiendo así que el diablo saque ventaja y los creyentes, sobre todos aquellos, les repito así, sobre todos aquellos que no leen, que no oran, que no se congregan, ni menos que escudriñan la palabra, terminen alejándose completamente o formando sectas falsas alejadas de la verdad y del Espíritu de Dios. El avivamiento, para ver resultados gloriosos, requiere de una gran entrega a la voluntad divina, luchando y enfrentando todo tipo de guerra espiritual y viviendo una vida en santidad, sin la cual nadie, como dice el libro de Hebreos 2:14, sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no podemos olvidar que las cosas de Dios se mueven por su Santo Espíritu, lo que da por entendido que nada es por fuerza, ni siquiera podemos ver avivamientos por nuestras propias iniciativas. Dios, en cuanto a esto y en cuanto a todo, lo diríamos así, es totalmente original. A Él no le agradan las imitaciones. Si nosotros, por cuenta propia, queremos realizar avivamientos, estos solo serían falsos avivamientos, provocaría en muchas personas falsos arrepentimientos. Romanos 2:24 nos dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Generalmente todo esto se da cuando impulsamos actividades de índole social, creer en poner cristianos en puestos públicos. Todo esto es semejante a tratar de comer frutos de un árbol que aún no ha sido sembrado. He visto eventos
donde se espera que las personas cambien, pero esto solo les dura unos cuantos días, pues no ha existido un cambio que provenga de lo profundo del corazón, capaz de dar frutos dignos de arrepentimiento como lo demanda la palabra, como dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y además también Lucas 3:8 lo dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, de Abraham, aún de estas piedras. El poder dar frutos solo es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Cuando Jesús nos dice, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Primero, para ver un avivamiento nos está demandando el negarnos completamente a nosotros mismos, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que significa que simplemente estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Esto nos hace radicales, lo cual significa convencidos 100% de las creencias de la palabra de Dios como una verdad absoluta. Como cristianos debemos aprender a servir a Dios antes que a los hombres, pues Dios no comparte su gloria con nadie, aunque traiga persecución o el ser despedidos por nuestros propios líderes. Dice la palabra: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pidamos continuamente al Padre que nos esté dando discernimiento para no tropezar ni ser tropiezo. El Salmos 24 dice: nos enseña la condición en que debemos de estar delante de Dios, y no solo los domingos, sino todos los días, pues todos los días le pertenecen al Señor. ¿Y qué nos dice este Salmos en sus versos del 3 al 5? Dice así, verso 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Se plantean dos preguntas. La primera nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Nuestra respuesta sería: ¿estaremos en condición de subir a ese monte? Y la segunda pregunta, al igual que la primera, nuestra respuesta es: ¿estaremos guardando nuestra santidad delante del Señor? Para estar en esos dos lugares, el verso 4 nos pone una hermosa condición y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esto es algo complejo para los tiempos que vivimos, mas para Dios nada es imposible. Pues gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo tenemos, según Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Recordemos que por medio de la sangre de su Hijo hemos sido limpios de pecado y toda contaminación, lo que nos permite gozar de sus bendiciones. Dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En la palabra de Dios también en 1 Pedro 4, del 17 al 18 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este versículo bíblico es el orden que se requiere para que se manifieste un verdadero avivamiento. Dice claramente: se comienza por casa, es decir,
que todos los que lideramos debemos ser los primeros en anhelar un avivamiento, para lo cual el primer paso es una autoexaminación de nuestra condición espiritual, acompañada de un acto valiente y de humildad. Decirle al Señor en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. De esta manera, si estamos hablando de juicios, vamos a estar a cuentas con Dios y ser así la llave de un avivamiento, el cual es volver a tener una correcta relación y sincera con Dios bajo un arrepentimiento profundo y de todo corazón, haciendo que la iglesia vuelva a ser lo que debe ser según las enseñanzas del Señor y la doctrina de los apóstoles. Este sería el resultado. De esta manera nos estaríamos enfilando hacia un gran avivamiento. Ezequiel 9:3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si hay algo que agrada a Dios, es el clamor de su pueblo. Un pueblo que clama y gime contra todas las abominaciones que se hacen en muchos lugares es un gran motivo para Dios responder a semejantes clamores. Y la respuesta siempre será un avivamiento. Recordemos que antes de ser librado el pueblo de Dios de manos de los egipcios, lo que escuchó Dios fue su clamor. Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ese fue el inicio o motivo principal que dio origen a la liberación del pueblo de Dios. Apocalipsis 3 dice: el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El arrepentimiento es necesario para entrar a un avivamiento. Y avivar significa darle vida a lo que está por morir. Por eso el verso 2 dice: y afirma las otras cosas que están por morir o para morir, por lo cual es necesario guardarse y arrepentirse de lo que hemos recibido y oído, para no ser sorprendido en el juicio de Dios. Generalmente casi todo avivamiento viene después de situaciones de apostasía, pero esto no debe ser motivo o excusa, creyendo que podemos ser apóstatas de la fe y que luego vamos a tener un avivamiento que nos volvería al camino. No podemos olvidar la frase: como ladrón en la noche, por lo cual si no hay arrepentimiento de corazón, no habrá avivamiento. Los consejos que nos da la palabra por medio del apóstol Pablo nos enseñan la necesidad de apartarse de toda obra infructuosa. Efesios 5 del 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién te alumbrará? Cristo. Recordemos que somos luz y la luz no tiene comunión con las tinieblas, por lo cual debemos andar en luz como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Somos antorchas llamadas a alumbrar en medio de las tinieblas, luminares de Dios en medio de un mundo de maldad y de pecado, por lo cual estamos llamados al arrepentimiento, empezando por casa, y así lograr que todo lo que nos rodea pueda también gozar de las ricas y maravillosas bendiciones de Dios para con sus hijos. Señor Dios todo misericordioso, ayúdanos a vivir una vida conforme a tu divina voluntad. Aparta de nosotros todo aquello que sea un tropiezo para nuestras vidas. Haz que todo lo que esté por morir en nuestras vidas lo podamos revivir por el poder de tu Santo Espíritu. Despiértanos de todo letargo espiritual, guíanos por el buen camino, que seamos valientes y esforzados, como tú, Señor, lo demandas de cada uno de nosotros. Que tengamos el coraje y el deseo de hacer de nuestras vidas, vidas de bendición para otros que se encuentran en situaciones difíciles y que estén atravesando pruebas y aflicciones complicadas. Y como dice tu palabra en Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y así podamos todos, como pueblo y como hijos del Altísimo, gozar de un avivamiento que transforme la vida de muchos. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.